Permitido, bueno, di- digamos que a abordar poco más de casi 25 años de experiencia en esta área y bueno, aunque ha sido en distintos sectores, siempre vinculado a lo que es nuestra parte de seguridad. Bien, eso es bueno, en esencia, parte de lo que acompaña mi trayectoria. Para lo que corresponde a nuestra clase o nuestro tema en relación al día de hoy. Como les decía, vamos a estar conversando un poco sobre lo que es la ISO 45001, ¿ok? Un estándar que para muchos de nosotros es bastante conocido, es una norma que ha sido referente internacional. Sin embargo, bueno, hablar de la ISO 45001, lo primero que nos lleva es un poco a entender de dónde nace, qué es la ISO. ISO no es más que las siglas de la Organización Internacional de Estandarización, ¿ok? Parte de necesitamos entender el origen de lo que vamos a revisar para irnos acoplando. La norma ISO es reconocida actualmente, perdón, como una de o como la primera norma internacional que nos ayuda a determinar los requisitos básicos que deberíamos tener en cuenta para la implementación de un sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Esta norma, al darnos esta referencia, nos establece como propósito justamente mejorar el entorno de seguridad y salud en el trabajo, reducir riesgos, promover un entorno de seguridad, digamos, ese criterio que se habla mucho de los entornos saludables. Bueno, ella es parte de los principios que sustentan este estándar. Sin embargo, la norma ISO 45 no fue la pionera en esto. Hablamos de que antes de ella teníamos un estándar referente que fue el OSHA 18001. Por allí, para eso, a efecto de los años 90, no existía ningún estándar que enmarcara ello. Había mucha falencia, mucha desinformación en esto y muchas empresas en la necesidad de organizarse, bueno, fueron diseñando sus propios sistemas de gestión. Sin embargo, para el año 99, el British Standard Institute, mejor conocido como BSI, es quien lidera el desarrollo de lo que para ese momento se consolida como la norma o el estándar OSHA 18001, que bueno, bien, vino a ser un referente internacional, fue una norma que proporcionó un marco que ayudó en su momento a gestionar los riesgos laborales, proteger la salud de los trabajadores, entre otros, ¿ok? Esta norma o la OCHA 18001, bueno, fue sujeta a revisiones y bueno, en el año 2007, perdón, fue revisada y en esa revisión buscaron ajustarla con lo que ya existía para ese momento en relación a los estándares de la ISO 9001 y la ISO 14000, tanto la de calidad como los de ambiente, buscando integrar lo que actualmente se les conoce como esos sistemas trinorma, ¿ok? Que las empresas pudieran estandarizar o unificar lo que serían esos sistemas bajo un esquema único. Sin embargo, bueno, se vio la necesidad justamente de incorporar esa estructura a lo que se conoce como esa estructura de alto nivel en el entorno normativo de las ISO. Y es allí donde desde el 2013 empieza el desarrollo de esta norma, la cual se publica en el año 2018. Esta norma vino a reconocer las necesidades de estandarizar de forma global todo lo que era, bueno, el esquema interno para la armonización y la estructuración de un sistema de gestión unísono que pudiese integrarse con sistemas que se fuesen desarrollando en paralelo, como sistemas de calidad y sistemas de gestión ambiental. Su publicación formal se dio en el año 2018, que es la que actualmente se mantiene y que es la que conocemos o manejamos en la actualidad. Vamos a revisar en el tema de hoy cómo está concebida la estructura de esta norma, qué es lo que se conoce como estructura de alto nivel manejado en sus anexos, pero antes de ello es importante que tengamos claro de que hablar de seguridad y salud en el trabajo o de sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo no únicamente nos orienta al estándar de la ISO 45001. La ISO 45001 es un componente de lo que es la serie de las ISO 45000. Esta serie está compuesta por la ISO 45001, que es la norma principal que nos da estos requisitos para el establecimiento y la implementación de los sistemas de gestión, pero también tenemos la ISO 45002, que es la guía de cómo implementar. O sea, esta guía es la que nos va a ayudar a
desarrollar toda esa estructura prevista en la ISO 45001, cómo hacerlo, qué debemos hacer, lo vamos a revisar en la ISO 45002. La 45003 es una guía que nace para la gestión del riesgo psicosocial específicamente, ¿ok? Aun cuando vamos viendo las secuencias, por lo menos la ISO 45001 nació en el 18, la ISO 45002 nació en el 23, que es la que está vigente, la 45003 nació en el 2021, la ISO 45004, que es la que nos da sobre la orientación para definir los indicadores, indicadores clave, el diseño de esos KPIs. Bueno, está definida allí, nace en el 2024, o sea, la edición que tenemos vigente. La ISO 45005, que es orientación para lo que fue el diseño de los sistemas de gestión o la adaptación de los sistemas de gestión ante emergencias sanitarias o pandemias, se desarrolló y nació en el 2020 a raíz, bueno, de la emergencia que todos, de los cuales todos tuvimos mucho que ver con el tema del COVID, entonces ella generó esa necesidad inmediata. Tenemos la ISO 45006, que está enfocada a la prevención de enfermedades infecciosas, la 45007, que busca gestionar la seguridad y salud orientada a todo lo que es la cadena de suministro, que aún se encuentra en desarrollo. Y bueno, se tienen previstas y en borrador tanto ella como lo que sería la 45010, que proporciona guías para lo que es el establecimiento de la documentación, controles y el mantenimiento propiamente del sistema. ¿Sí, Dani? Licenciada, ¿Sí? Te escucho, Dani. Hola, Dani, ¿me disculpe, escuchas? sí le escucho, sí le escucho. No, para informarle que al parecer tiene la presentación No, congelada. no le he cambiado, no le he cambiado. Estaba en la parte de la introducción. Disculpe, pues, No, continúe. no te preocupes, no te preocupes. ¿Bien? Entonces, ahora sí, vamos a entrar un poco más en materia, prueba de esta un poco extensa introducción, pero es importante saber de dónde nace el tema con que nos vamos a enfocar. Hablar de la estructura de alto nivel. ¿Qué es la estructura de alto nivel bajo el estándar de las ISO? Es una estructura que le permite a todas las normas que nacen o se derivan bajo este convenimiento permitir articularse entre sí. La estructura de alto nivel es un elemento normativo que ha desarrollado para todos los esquemas de las ISO y su directiva, buscando de que todas las normas puedan justamente articularse de forma más amigable cuando se necesitan incorporar distintos sistemas de gestión, como el de calidad, el de seguridad y el de ambiente en una organización, permite un manejo más amigable de todos los elementos y que de esta manera se puedan facilitar los procesos de adaptación e inserción en las distintas organizaciones. ¿Ok? La estructura como tal de lo que es la norma ISO 45001 la vamos a encontrar distribuida en 10 cláusulas principalmente. ¿Ok? Las primeras cláusulas de esta norma o las tres primeras cláusulas obedecen principalmente a cláusulas introductorias. ¿Ok? Hablamos de algunas generalidades, definir el alcance de la norma, referencias normativas. En el caso de la norma ISO 45 no tiene vinculación específica con lo que son otras referencias normativas. El capítulo 3, orientado a lo que es los términos, definiciones, busca justamente unificar un lenguaje, conceptos empleados en todo lo que sería el esquema o la estructura de alto nivel para que permita una comprensión común entre todas las partes interesadas, ¿ok? De la organización y que no se vea como que la imposición de nuevos conceptos, de nuevas definiciones. Sin embargo, lo que son las cláusulas a partir de la 4 hasta las 10 son las que verdaderamente van a sustentar la estructura de nuestro sistema de gestión, conocidas en este caso como las cláusulas básicas para lo que es la articulación del sistema de gestión. Ahí vamos a hablar sobre la cláusula 4 del contexto de la organización, liderazgo, planeación, soporte, operación, evaluación del desempeño y
lo vinculado a la mejora continua. Cada una de ellas, a su vez, bueno, va a ir teniendo unos componentes internos. ¿Cómo podemos nosotros visualizar de mejor manera lo que podría ser proyectar una estructura de un sistema de gestión en torno a la ISO 45001, en que necesitamos compilar una serie de información para proyectar y poder establecer las necesidades reales de ese sistema? Entonces, esto lo vamos a orientar en unas entradas. Esa información que vamos a recopilar la vamos a obtener a través de lo que va a ser lo definido en ese capítulo 4, que es el contexto de la organización. Acá vamos a poder comprender las condiciones internas y externas que afectan la capacidad de nuestro sistema de gestión. Vamos a encontrar o a identificar esos parámetros tanto internos de nuestra organización como aquellos en nuestro entorno que pudiesen jugar a favor o en contra del desarrollo de nuestro sistema. A su vez, vamos a tener la necesidad de orientarnos sobre una serie de procesos a desarrollar con el objeto de orientar las salidas. ¿Cuál va a ser esa salida o ese resultado final de todo lo que vamos a desarrollar? Unos resultados previstos para el sistema de gestión, los objetivos que nos vamos a establecer, en qué queremos alcanzar con el desarrollo de toda esta estructura. Para llevar una secuencia del alcance de lo que sería el estándar de la ISO 45, es importante que nos orientemos en los requisitos, o sea, qué debemos cumplir como organización, qué debemos abordar para validar de que nuestro sistema de gestión cumple con los requisitos de la ISO 45, y esos son los que vemos en este listado, ¿ok? Bastantes requisitos, sin embargo, cada uno de ellos se va a ir desarrollando en uno de los distintos componentes o de las distintas cláusulas previstas en la norma. Algunos de ellos se harán a través de consulta, algunos de ellos exigirán una documentación que se mantenga un requisito documentado o una serie de documentos, otros los vamos a desarrollar como proceso, y es en el entender cómo abordar cada una de estas necesidades o cada uno de estos requisitos es lo que verdaderamente nos va a dar el éxito en la implementación de un sistema de gestión. Es importante tener claro de que la norma ISO 45001 como requisito legal no es de obligatorio cumplimiento en nuestros países, ¿ok? Nosotros siempre debemos garantizar lo que corresponde a la matriz legal de nuestro país, revisar cuál es la exigencia que podamos tener dentro de nuestra estructura legal, dentro de nuestra ley, en base al sistema de gestión mínimo que nos corresponda, seamos una pequeña empresa, un microempresario individual, una MIPE, como corresponda. Muchos países ya tienen esa legislación definida. Ciertamente que una organización quiera avanzar, quiera llevar su organización a un nivel de certificación bajo estándares ISO, bueno, eso les representa un reconocimiento a nivel global, el que una empresa se certifique o certifique sus sistemas de gestión interno de trabajo bajo estos esquemas, le da un soporte de que, bueno, tiene una estructura documental, procesos de trabajo debidamente enmarcados, ¿ok? Pero es importante tener claro de que no vamos a enmarcar los requisitos legales de cumplimiento de nuestros países por incumplimiento de la norma ISO 45. Para nosotros va a ser un referente, excepto de que mi empresa defina que se va a adaptar o va a homologar bajo estos sistemas. Con toda certeza sí les puedo garantizar de que la estructura de un sistema de gestión bajo esquema de la ISO 45 supera y nos pide incorporar mayor número de factores que cualquiera de las estructuras de los sistemas de gestión que podamos tener. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué procesos vamos a tener necesidad de ir desarrollando acá? Mira, podemos hablar de procesos como consulta y participación de los trabajadores. Es necesario definir en esos procesos qué vamos a hacer, y procesos para las identificaciones de peligros, para la evaluación de riesgo de la SCT y otros riesgos del sistema de gestión. Y cada uno de estos procesos los vamos a ir ubicando en las cláusulas que correspondan. ¿Ok? Aquí de todas maneras esto es un referente para que vayan viendo más o menos cuáles serán esos procesos más importantes que vamos a desarrollar asociado al cumplimiento de nuestro sistema de gestión. Ahora bien,
Ay, perdón, me pasé una lámina. Este es otro, también los procesos para gestión de cambios, compras, al abordar las contratistas, la preparación ante respuesta a emergencia, evaluación de cumplimiento y lo que es el seguimiento de los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Como les decía, cada uno de estos procesos los vamos a ir viendo insertos en las cláusulas. Ahora bien, hablábamos de las cláusulas primarias o esas tres primeras cláusulas organizativas, que era la objeto y campo de aplicación, referencias normativas y términos como cláusulas generales. Les comentaba que a partir de esta cláusula y lo que es el contexto de la organización, que es la cláusula 4 hasta la 10, es lo que nos va a permitir obtener toda esa información, organizar esos procesos y obtener los resultados previstos para garantizar la efectividad de nuestro sistema de gestión. ¿Qué contempla la cláusula 4? En la cláusula 4 vamos a tener desarrollado lo que es el contexto de la organización. Esta cláusula nace con el propósito de comprender las condiciones internas y externas que puedan afectar la capacidad de nuestro sistema de gestión para poder lograr los objetivos esperados, ¿ok? Esta cláusula tiene una estructura como tal, que ella va a estar estructurada en la obtención de información, primeramente en el apartado 4.1, que es la comprensión de la organización. Aquí se va a analizar los factores externos, legales, sociales, económicos, culturales, tecnológicos, y de igual manera los factores internos de la organización. Hablamos de la estructura, de las culturas, de las capacidades, de recursos, de personal, entre otros. ¿Ok? Es aquí donde diseñamos y aplicamos esa famosa matriz FODA, matriz DOFA. Se hace aquí para poder determinar las fortalezas, las amenazas, las vulnerabilidades o debilidades de la organización. ¿Ok? Con toda esa información debemos comprender, en este caso, qué hacer con ello, o sea, cómo manejamos todo esto, ¿ok? Toda esa información, tanto interna como externa, vamos a orientarla, a evaluarla para saber de qué manera nos van a afectar con relación al sistema de gestión, porque puedo tener causas internas, como por ejemplo deficiencia de personal, eso me afecta, falta de cultura en la organización, eso me afecta internamente, pero situaciones externas también me pueden afectar la efectividad de mi sistema de gestión, por ejemplo, cambios en los horarios de trabajo, por ejemplo, cambio en la legislación país sobre algún aspecto específico en relación a la seguridad y salud, que son elementos que no controlo o no manejo internamente en mi organización, sino que puedo verme cambios en las cadenas de suministros, problemas con proveedores. Entonces, todo eso de igual manera, de forma externa o de fuentes externas, interviene o afecta mi sistema de gestión. Debo analizar de todas esas necesidades y en organizarlas, ¿ok? Debemos tener claros en este apartado 4.2 lo que es la comprensión de las necesidades y las expectativas de los trabajadores, ¿ok? Si entrevistamos a trabajadores, en este caso, y le preguntamos, y aquí la mejor manera es hacer una escucha activa, una consulta, y pedimos su participación, pedimos su colaboración, porque de hecho vamos a ver que en el capítulo 5 es, o sea, es un punto clave y está ubicado en lo que es el centro de la estructura del sistema de gestión, esa participación activa de los trabajadores, pero hay que manejar muy bien ello. ¿Cómo de identificar qué de verdad es una necesidad y qué va a ser una expectativa para nuestro sistema de gestión? ¿Ok? Y aquí la mejor manera es orientarnos sobre los requisitos legales, los requisitos normativos, requisitos contractuales que deben de verdad respetarse en el sistema. Por ejemplo, en este caso, una necesidad versus una expectativa. Las leyes, nuestros documentos legales, dentro de las garantías mínimas de los trabajadores, bueno, nos piden una estructura para manejar un ambiente de trabajo saludable. Por ejemplo, que se faciliten instalaciones sanitarias, ¿ok? Dependiendo del número de trabajadores, que se cuenten con instalaciones sanitarias adecuadas, ¿ok? Hablamos de servicios sanitarios, lavamanos, agua corriente para disposición de desechos. Eso es una necesidad y eso está vinculado a un requisito legal. Si dejamos eso en manos de un trabajo y le preguntas, bueno, ¿qué expectativa tienes con relación a un baño? Bueno, entonces habrán algunos que tengan expectativas sobre un baño turco, una sala de sauna, una ducha, no sé, con hidromasaje, ¿ok? Entonces, lo que quiero es que entendamos
aprendamos allí cómo separar de verdad de toda esa demanda de información que vamos a obtener, lo que verdaderamente son necesidades y expectativas, porque si no tenemos esto claro, mire, señor, yo les garantizo que se nos va a pasar la vida y no vamos a terminar de consolidar lo que es el cumplimiento real de nuestro sistema de gestión. Entonces, aquí tener claro que debemos incorporar a las partes interesadas acá, ¿ok? Una parte interesada va a ser la organización o la persona, algo que pueda afectar o que pueda verse afectada o percibirse incluso afectada en el entorno del sistema de gestión ante una decisión o una actividad. Así lo define la misma norma. Entonces, identificar primeramente quiénes van a ser esas partes afectadas, la alta gerencia, los trabajadores, qué otras organizaciones, por ejemplo, una toma de decisiones que yo tenga interna que pueda afectar a proveedores, entonces también ellos, cuáles son sus expectativas, cuáles son las necesidades. Entonces, es un tema que hay que manejar con mucho juicio. ¿Ok? Al tener todo esto organizado, bueno, ahí es que vamos a de verdad ya definir cuáles son esas necesidades pertinentes, cuáles de esas necesidades de verdad se consideran como necesidades que van a estar vinculadas a lo que es el cumplimiento de los requisitos legales u otros requisitos y cuáles sencillamente vamos a identificar como expectativas de los trabajadores. ¿Ok? No es que el que sean expectativas las excluyan. Pueden haber expectativas que puedan considerarse a posterior como mejoras, pero esto nos permite orientar cuáles son las verdaderas prioridades de atención en lo que sería la implementación del sistema. Teniendo todo esto claro, toda esta información interna, toda esta información externa, las necesidades, las expectativas, el punto siguiente es orientar el alcance del sistema de gestión. ¿Ok? Este punto es clave. Aquí nosotros debemos determinar los límites, la aplicabilidad. Para ello, considerar las cuestiones internas, las cuestiones externas, tomar en cuenta los requisitos que debemos cumplir y tomar en cuenta las actividades relacionadas con mi empresa. Entonces, puedo iniciar lo que es la adaptación de mi sistema de gestión por algunos procesos. Que de pronto mi empresa se dedica a hacer múltiples procesos y yo puedo iniciar con lo que es la estructura del sistema de gestión enmarcado en uno. Y es más fácil verlo de esa manera, ¿ok? Porque si quiero abordar todo al mismo tiempo, de verdad que va a ser titánica la labor. Entonces, es más fácil arrancar de todo este contexto y ya empezar a definir lo que va a ser el alcance de ese sistema, principalmente por procesos. Pero sí necesitamos orientarlos de manera bien clara, ¿ok? Cuando definimos el alcance del sistema de gestión, sobre el que vamos a trabajar, necesitamos definir una instalación, una ubicación, una actividad y un proceso específico y el alcance de pronto de los productos que van a estar asociados a ese proceso. Por ejemplo, digamos que tengo esta empresa gigantesca, arranco de mi descripción general, la instalación donde voy a enmarcar este sistema, una planta de producción de las instalaciones de Sintemax, doy la ubicación geográfica, localizo geográficamente mi empresa, ubicada en la carretera Huachipa, kilómetro 16, número tal. Incluye, y es aquí donde empiezo a reducir o a orientar específicamente la aplicabilidad de mi sistema, ¿ok? Voy a orientarme sobre procesos y actividades de diseño, producción, soporte y comercialización de logística, específicamente en fabricación de productos de pintura al óleo sintéticos y aditivos químicos. ¿Ven cómo vamos de lo general a lo específico? Y esto es muy importante, ¿ok? Porque si yo dejo que el alcance del sistema de gestión va a estar únicamente orientado a la instalación y a la ubicación y no alcanzo una actividad o no defino una aplicabilidad específica inicialmente, bueno, ahí cuando vengan a hacer un proceso de revisión, un proceso de auditoría, bueno, ahí es donde nos van a salir las no conformidades porque pueden objetarnos y nos pueden em, validar o hacer una inconformidad sobre cualquier proceso. ¿Por qué? Porque mi sistema de gestión, cuando yo defino esa aplicabilidad, cuando yo oriento ese parámetro del alcance, estoy enmarcando sobre qué van a evaluar, sobre qué van a estar orientadas las auditorías y sobre qué pueden nacer entonces los aspectos de mejora, las no conformidades, etcétera. ¿Me dejo entender? Entonces, esto es importantísimo y por eso está definido dentro de una de las primeras cláusulas.
De igual manera, bueno, allí el sistema de gestión ya busca la organización, poniendo todos estos datos, empieza ya a lo que es el establecimiento, implementación y mantenimiento de lo que van a ser esos procesos, todo lo que va a ser el diseño a través del cual voy a ir concibiendo o cumpliendo todos los requisitos que están previstos. ¿Ok? Y así es que vamos a ver cómo va a estar estructurado todo o cómo se va a manejar el todo y la ubicación de cada uno de los capítulos de nuestra norma. Por ejemplo, cuando vemos este esquema, vemos que lo que es el contexto de la organización aborda todo. O sea, yo necesito partir de acá, por eso es que es el primer capítulo que se desarrolla, porque de aquí es donde yo voy a obtener toda la información que voy a necesitar para comprender la organización, comprender las necesidades, determinar el alcance de mi sistema, ¿ok? Acto seguido, cuando yo voy a empezar a proponer las medidas para gestionar todas las necesidades que puede detectar acá, ver qué es lo que tengo que hacer, mi sistema me centra como capítulo 5 lo que es la participación de los trabajadores, ¿ok? Ven que esto viene a ser como que el corazón de lo que es la estructura del sistema. Todo lo que vaya a desarrollar acá en planificación, a través del apoyo, la operación, la evaluación del desempeño y las mejoras, debe ir validado por los trabajadores. Si nosotros no consideramos esa participación y todo lo hacemos de impositivo, no vamos a tener un sistema eficiente, ¿ok? En esta estructura, de igual manera, bueno, cuando desarrollamos todo esto es que vamos a poder orientarnos sobre los resultados previstos para ese sistema, o sea, esos objetivos, o sea, qué es lo que quiero alcanzar de verdad con la implementación de un sistema, lo voy a ver acá. Observemos acá en esta imagen algunos recuadritos que están sombreados en amarillo y otros también bordeados en una línea roja. Esos elementos que están bordeados en rojo son puntos o aspectos de las cláusulas o subcláusulas que van a requerir un proceso. Y los que están sombreados en amarilla nos van a obligar a desarrollar información documentada, es decir, que debo dejar un registro de información. Entonces ahí vamos a ver lo que son las consultas, los registros y las diferencias que vamos a tener en cada uno de ellos. ¿Ok? Pero por lo menos en este apartado 5, el liderazgo y el compromiso, mira, no es un proceso, ¿cómo lo documento? No sé, pero ¿qué puedo documentar para validar de que verdad hay participación? La política, los roles, las responsabilidades, ¿qué debo desarrollar como un proceso en este punto? La consulta y la participación de los trabajadores, eso debe estar definido. Cuando hablamos de proceso, hablamos de desarrollar un procedimiento. ¿Cómo consulto a los trabajadores ante la mejora de un aspecto de seguridad, el cumplimiento de los comités de seguridad y salud en el trabajo, las elecciones de los delegados, o sea, todos esos mecanismos que forman parte de nuestros requisitos legales, los vamos a ir dando una ubicación dentro de nuestra estructura del sistema de la ISO 45 para ir cumpliendo con ello. ¿Ok? Entonces, vamos a ir revisando los siguientes capítulos. El capítulo 5 les decía que es el corazón de la norma, es el capítulo que orienta el liderazgo y la participación de los trabajadores. En este capítulo se busca asegurar el compromiso, el liderazgo de la alta dirección inicialmente, así como la participación activa de los trabajadores, ¿ok? Pero ¿cómo logramos ello? Porque siempre vemos que uno de los principales retos que podamos tener como profesionales en esta área es ganarnos a ese personal, ganarnos a los trabajadores, para su participación, para su consulta, pero es ahí donde debemos ser muy inteligentes y por eso se habla de ese liderazgo. ¿Ok? Entonces, cuando nos enmarcamos en ese liderazgo y compromiso para el diseño de políticas, para definir roles, para la participación y consulta, ¿qué debemos orientarnos? Cuando hablamos de liderazgo, es entender de que no es que soy líder, porque así dice mi título, porque bueno, yo tengo soy líder de seguridad y salud en el trabajo y ya al tener ese nombramiento, ya eso me hace un líder. El liderazgo parte mucho de cualidades en las personas, o sea, de modelar patrones, de modelar conductas asociadas a lo que queremos lograr, ¿ok? El poder identificar de verdad dentro de lo que es la estructura del sistema de gestión, quiénes van a estar involucrados, quiénes van a estar comprometidos, es clave, ¿ok? Y una de las mejores maneras de entender la diferencia entre estar involucrado en un proceso y estar comprometido con un proceso, creo que es esta imagen que vemos a continuación. Acá vemos un platito con un típico
complementos de un desayuno, par de huevos y tocino, ¿ok? De este platito está compuesto por la participación de dos animalitos, de una gallina y de un chanchito. Ahora bien, uno de ellos está involucrado en el plato y el otro está verdaderamente comprometido. ¿Quién se involucró? Se involucró la gallina. ¿Por qué? Porque hizo un pequeño aporte, puso sus dos huevitos para el plato y va. Hizo un aporte, como les decía, sin embargo, eso tampoco le generó un compromiso como tal o le genera una condición, como en el caso del cerdito, para que el cerdito sea transformado en tocino y ustedes saben lo que tiene que pasar. Entonces, ese es el enfoque que debemos tratar de ver. O sea, quiénes de verdad de esos trabajadores necesitan estar comprometidos, quiénes van a estar involucrados. O sea, la alta gerencia debe haber un compromiso. Aquellos que son líderes de un área, que son supervisores, o sea, deben estar comprometidos con el proceso de la seguridad e inseguridad en el trabajo, porque si sencillamente se van a involucrar, o sea, no vamos a tener los resultados que se quieran. Es por eso de que el liderazgo en seguridad, es verdad, las palabras mueven, pero los ejemplos arrastran. Yo no puedo andar por el área dando recomendaciones de seguridad, haciendo observaciones, siendo una inmoral, donde la primera persona que incumple o que es permisiva en irregularidades, seamos las personas que tenemos que liderizar estos procesos y no únicamente el área de seguridad. Cada área, el ver la seguridad como un eje transversal en toda la organización es clave para poder lograr ciertamente lo que es la aplicación correcta de esta cláusula, ¿ok? Que es el liderazgo y el compromiso. En este capítulo, bueno, también hablamos de la política de seguridad. La política es esa declaratoria, es ese compromiso que va a tener la alta gerencia, de manera pública para poder, bueno, dar las pautas con referente a lo que va a ser la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. En este particular, la norma establece que debe estar disponible como información documentada, debe comunicarse dentro de la organización, debe estar disponible para todas las partes interesadas y ser pertinente y apropiada. ¿Ok? Cada una de estas pautas debe cumplirse al momento de establecer una política de seguridad. En relación a los roles, responsabilidades, y me disculpan que yo sé que vamos un poco rápido, pero en aras del tiempo poder tocar todos los puntos. Cuando la norma en este capítulo aborda lo que es los roles, las responsabilidades en todo lo que es los niveles de la organización, lo que se busca es que justamente esa alta gerencia, que es la que va a estar comprometida, designe o delegue autoridad para que aquellas personas que van a tener estas sean responsables de asegurarse de que el sistema de gestión cumpla también con todos los requisitos, o sea, de que yo voy a ser garante de revisar lo que me corresponde en la organización y cumplir con ello, informar sobre el desempeño, informar sobre lo que corresponda allí. Deben estar definidos en hay distintas maneras, perdón, de poder orientar o lo que es la descripción de roles y responsabilidades. Cuando insertamos la seguridad como un eje transversal en la organización, esa responsabilidad que va a tener cada uno de los actuantes en la estructura organizacional, bueno, va a estar desarrollada desde el mismo manual de funciones de recursos humanos, donde se hacen las descripciones de cargo y bueno, voy a contratar a un jefe de compras, entonces yo defino todas sus funciones como jefe de compras, las propias de su departamento, pero también necesito allí insertar lo que va, las responsabilidades que va a tener en materia de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo guiar los procesos de compra, la responsabilidad que va a tener con los contratistas, sobre todo a la hora del manejo de sustancias químicas y productos peligrosos, en cuanto a los requerimientos de los documentos necesarios, las hojas de seguridad, por citar algún ejemplo. ¿Me dejo entender? Entonces, si ya de una vez en cada uno de las funciones o de los cargos que necesitamos estructurar en nuestra organización, vamos insertando ello, eso va a facilitar el proceso.
las matrices de responsabilidad en SST, la información documentada que se vaya generando, los representantes de la alta dirección, el gerente general, cuáles son sus responsabilidades, su alcance en cuanto a la seguridad del personal clave en el área del departamento, todo lo que se va, toda la información que se deba desarrollar a nivel de manuales, formatos en general, la orientación o el aval que va a tener en la estructura, en el organigrama. Y en las dependencias de cada uno de estos. Entonces, tener claro cuál va a ser la participación o el alcance de la seguridad y salud en el trabajo en todas estas casillas o en todos estos niveles es determinante en este punto. La consulta y la participación que se debe garantizar en todo momento con los trabajadores busca reforzar una comunicación bidireccional y la participación en la identificación de peligros, de riesgos y sobre todo en la toma de decisiones, ¿ok? Y es aquí que hay que tener claro estos dos conceptos que nos los define la misma norma. ¿Qué es una participación y qué es una consulta? ¿Ok? Cuando nosotros a los trabajadores hay cosas donde verdaderamente solo podemos participar, no podemos consultar, pero hay otras en que sí es necesario. Por ejemplo, eh, hay un cambio en la ley y se hace una modificación en la jornada de trabajo. Hay una reducción de jornada de trabajo o un aumento en tal caso. Mira, hay que aumentar una hora más de trabajo semanal. En ese caso, se le participa al trabajador. Mira, se le está participando de que hubo un objeto, un cambio y se les explica el por qué. Pero si debo manejar información como por ejemplo algo vinculado al sistema de gestión. No sé, a incorporar una ampliación, una mejora en cuanto a comedores, a instalaciones sanitarias o eso, cambios en las modificaciones en los procesos de trabajo. Es importante consultar, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque ellos se sienten tomados. O sea, recordemos de que por naturaleza, el ser humano va a poner resistencia a aquello que se le imponga. Entonces, si vemos que el cambio o el proceso que vamos a modificar puede impactar drásticamente o podemos percibir resistencia de los trabajadores allí, más que consultar, pues, participarles, lo que tienen que hacer es ir consultar, coordinar con ellos. Ahí podemos involucrar a los comités de seguridad y salud, los representantes de los trabajadores, sindicatos, si los hay. Es decir, que ellos se sientan que están siendo tomados en cuenta. Por ejemplo, la política de seguridad. O sea, es absurdo que nos sentemos a diseñar una política de seguridad y salud en el trabajo, que va a ser un documento clave en nuestro sistema de gestión, que debe ser validado con los trabajadores y que ellos no participen. El reglamento de sanciones, el reglamento de seguridad, el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, donde, bueno, se van a definir todas las pautas, cómo vamos a trabajar, las sanciones de las cuales puedan ser objeto los trabajadores por incumplimiento y que ellos no participen en eso. Entonces, que ellos no se vean representados o que ellos mismos expongan allí sus necesidades. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta y hay que cuidarlo muchísimo. ¿Ok? Con relación al capítulo 6 de la planificación, bueno, entonces ya aquí empezamos a organizar, ya tengo toda la información que obtuve en el capítulo 4, tengo orientado lo que es dónde van a participar los trabajadores, dónde qué les voy a comunicar, cómo vamos a manejar las definiciones de responsabilidades, la importancia del liderazgo en la organización, cómo vamos a modelar. Entonces, necesito entonces ya empezar a enmarcar todo lo que es esa planificación en lo sucesivo de qué voy a hacer con todo esto que tengo ya levantado. ¿Ok? Este capítulo obliga a la organización a identificar y a planificar las acciones necesarias para guiar el sistema de gestión de la seguridad. ¿Guiarlo en qué? En que éste logre los resultados pretendidos. ¿Cuáles van a ser esos resultados? Bueno, prevenir lesiones, prevenir daños a la salud, cumplir con los requisitos legales, ser sustentable, ser un sistema que mejore continuamente y que podamos de verdad
definir acciones concretas y priorizadas para establecer controles y objetivos claros en cuanto al sistema de gestión. Este capítulo va a estar compuesto por dos elementos principales, ¿ok? Va a estar compuesto por lo que son las acciones para abordar los riesgos y las oportunidades y los objetivos y cómo vamos a establecer esos objetivos del sistema y cómo y qué necesitamos planificar para lograrlo, ¿ok? Esta, abordar oportunidades y riesgos, de igual manera, bueno, va a estar estructurado por distintas partes, hay distintos elementos que debemos abordar acá, pero nos llevan a esa compilación de información que hicimos en el contexto de la organización, a esas oportunidades, a esas fortalezas, a las debilidades, o sea, de ahí van a nacer eso. Entonces yo tengo que orientarme cuáles van a ser mis oportunidades, cuáles van a ser mis riesgos o mis amenazas tanto internas como externas para el sistema. ¿Ok? Entonces aquí la organización en los aspectos generales, bueno, empieza a planificar acciones de cómo abordar esos riesgos y las oportunidades, se enmarca en la identificación de peligros y evaluación de riesgo para la SST. Ojo aquí con este punto. En la identificación de peligros y evaluación no es que nos vamos a orientar únicamente en los peligros físicos, peligros químicos, riesgos biológicos, ello no. O sea, tenemos que llevar una visión aquí más general. Ello, en la identificación de esos peligros, de esos riesgos, allí es donde tenemos que aprender a diferenciar cuando la norma nos habla de las identificaciones y evaluaciones de riesgos o peligros para la SST, o sea, para lo que es la seguridad y salud como tal, orientada a esos procesos específicos y otros riesgos para el sistema de gestión. Cuando hablamos de esos otros riesgos para el sistema de gestión, es allí donde siempre tenemos que visualizarnos en esos aspectos del contexto de la organización y remontarnos a lo que son esos elementos y tanto internos como externos que me puedan afectar, ¿ok? Entonces, siempre debemos manejarnos acá en lo que es una visión bien general de ello. Cuando tenemos ya, bueno, todo esto identificado, claro, la identificación de peligros, de evaluaciones de riesgos y oportunidades van a ser procesos sistemáticos que vamos a desarrollar. Podemos identificar distintos métodos o aplicar distintos métodos, algunos cualitativos, algunos cuantitativos, métodos documentados, criterios de evaluaciones, registros, evaluaciones periódicas, o sea, va a haber distintas metodologías que vamos a definir cuáles van a ser las que mejor se adapten a nuestra realidad. La norma no me va a dar, mira, tienes que utilizar el método del HASOF, el método del WADIF, el método del árbol de fallas. No, ¿ok? Ya es decir, tienes que definir un método, o sea, y quién mejor que una organización, conociendo sus procesos, va a definir el que mejor se adapte a ella. ¿Ok? También entonces acá vemos lo que es la determinación de esos requisitos o el cumplimiento. Ay, creo que se me movió perdón, el cumplimiento de lo que son los requisitos legales y otros requisitos. Y es aquí donde es importante que crucemos siempre el requisito legal de nuestro país, las exigencias de nuestra matriz legal propia para poder garantizar de que esta estructura que siempre va a ser, va a cubrir en mayoría, me está abordando todo lo que necesito cumplir en mi requisito legal país. ¿Ok? Entonces, reviso y cruzo la información. Y empiezo a planificar las acciones para implementar, ¿ok? ¿Qué se hará? ¿Qué recursos necesito para hacerlo? ¿Quién será el responsable? Es importante designar responsabilidades, tiempos de ejecución, cuándo debe completarse, quién se integra o cómo se van a integrar un sistema con otro y quién va a evaluar o cómo se va a evaluar la eficacia. O sea, y todo esto nos lleva a las cláusulas futuras de los seguimientos, las mejoras continuas, entre otros. ¿Ok? Aquí, bueno, para esas identificaciones de peligro, como les decía, aquí se aplican las matrices de riesgo, las cuantificaciones, se maneja lo que es el criterio para el establecimiento de los controles de lo que corresponde a los niveles de la jerarquía de controles. O sea, y ahí empezamos a la necesidad de orientar o priorizar para ver cómo vamos a abordar ello. Después viene lo que es los objetivos de la SST y la planificación para lograrlos. ¿Ok? ¿Cómo establezco mis objetivos? La organización debe establecer objetivos
principalmente que sean medibles, ¿ok? Es imperativo cumplir con lo que son características de los objetivos. ¿Cuáles son las características de los objetivos del sistema de seguridad y salud en el trabajo? Se les resume como objetivos SMART, abordados en lo que es las siglas SMART. En este caso, hablamos de que sean específicos, de que verdaderamente los podamos medir o que sean cuantificables, que sean realistas, que estén ligados a riesgos significativos o prioridades de la organización. Pues yo no me puedo establecer en mi sistema de gestión de que, bueno, uno de mis objetivos va a ser generar un impacto global en el cambio climático. O sea, puedo colaborar, puedo, no sé, establecer políticas que hagan un aporte, pero de que yo sola voy a poder a tener un impacto, eso no es un objetivo real. Entonces, los objetivos de nuestro sistema de gestión deben estar bien. ¿Por qué? Porque ellos van a estar directamente asociados a indicadores, o sea, yo debo establecer de qué manera voy a medir el alcance de esos objetivos, perdón, para poder entonces hablar de que mi sistema de verdad está dando los resultados que quiero, porque si no, es como arar en el mar, o sea, voy a estar arando en arena y no voy a poder concretar nada. ¿Ok? Entonces, la planificación en este caso, que también va a abordar aquello, no es nada más establecer los objetivos, sino planificarme para lograrlo. Para cada objetivo debo desarrollar acciones, o sea, los pasos específicos para desarrollarlos, los recursos que se necesitan, sea personal, presupuesto, equipamiento, tiempo de ejecución. Definir un responsable o el dueño del objetivo, puede ser una persona en específica o ese objetivo puede estar asociado a una responsabilidad, a un rol, a un área como tal, ¿ok? Los plazos, fecha de inicio, fecha de término, los indicadores de medición, de efectividad del avance sobre ese objetivo, entonces, con qué frecuencia mido, qué evidencias voy a recabar para dejar sustento del cumplimiento de dicho objetivo, ¿ok? Y así es que cumpliendo todo esto, que parece poquito, pero es bastante amplio, abordamos este capítulo número 6. Por eso les decía, gente, que una de las prioridades acá cuando queremos implementar correctamente el sistema de gestión es abordarlo primeramente por procesos. Ve todo lo que deriva y entonces imagínate si no definimos un alcance real, cómo establecer cada una de estas necesidades en los subsiguientes capítulos. El capítulo 7 de la norma nos habla sobre el apoyo. ¿En qué consiste? Mira, en este particular, este capítulo, digamos que obliga a la organización a todo lo que va a ser necesario, a proporcionar todos los recursos necesarios para que el sistema de seguridad y salud en el trabajo opere según lo planificado. Y hablamos de recursos humanos, recursos materiales, las competencias necesarias para que este personal pueda desarrollar las actividades que les correspondan, comunicación, control de la información documentada, entre otros. ¿Ok? Entonces, en el caso de los recursos, la organización será responsable de determinar y proporcionar todos ellos. Hablamos en este caso de recursos humanos, recursos materiales, entre otros. Todo aquello que necesite el sistema de gestión para ser establecido, implementado, mantenido y garantizar su mejora continua. ¿Ok? Entonces, siempre vamos a manejar estos criterios: establecer, implementar y mantener a través de la mejora continua un sistema óptimo. Y siempre debemos orientarnos en esas etapas en lo que vayamos a necesitar, principalmente en los recursos que se vayan a definir. En este caso, bueno, como les comentaba, los recursos incluyen capital humano, recursos naturales, infraestructuras, tecnologías, recursos financieros. Podemos citar acá algunos ejemplos como edificaciones, plantas, equipos, instalaciones de servicios útiles, sistemas de tecnologías de la información, entre otros. ¿Ok? Pero no es nada más contar con recurso humano, por lo menos de hablar de capital humano, es que necesito de que ese capital humano de verdad vaya en concordancia con el logro de mi objetivo. Si yo quiero mejorar los niveles de incidencia, mejorar los niveles
de seguridad dentro de mi organización asociados a los procesos. Puedo establecerme como indicadores la reducción en accidentes, en incidentes. Debo validar la competencia. O sea, si yo quiero minimizar los incidentes, los accidentes asociados a determinadas tareas, por ejemplo, en espacios confinados, yo debo garantizar que el personal que va a desarrollar las tareas tenga competencias, y es allí donde la norma define también la exigencia de establecer las competencias, ¿ok? Entonces, ¿qué competencia debemos tener? Entonces, aquí, en este punto en particular, la norma habla de que va a ser la capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el objeto de establecer los requisitos previstos o los resultados o los objetivos que quiero lograr. Para poder garantizar esta competencia, debo orientarme en educación, en formación y en experiencia, pero también debo cuidar aquellas necesidades que vaya a tener con relación al desempeño de la SCT y garantizar el cumplimiento de los requisitos legales de igual manera. Entonces, una cosa siempre va a ir de la mano con la otra. Entonces, no puedo establecer un criterio de competencias que vaya a dejar por fuera algún requisito legal. Por ejemplo, de que yo defina que únicamente para espacios confinados voy a establecer una política propia en mi sistema de gestión, voy a necesitar una evaluación de un médico ocupacional, más nada. O sea, pero resulta que si reviso la matriz legal de mi país, específicamente en ese particular, tengo una regulación en el país donde me dice que, bueno, que para el personal que va a estar en los espacios confinados necesita una capacitación de 200 horas, necesita una certificación. Yo no puedo obviar esos requisitos legales para facilitar los procesos. Entonces, siempre debo llevar muy de la mano el cumplimiento de los requisitos legales en orientación con el desempeño de la SST. ¿Me dejo entender? Entonces, allí elementos claves para esto: identificar las competencias necesarias, evaluar las competencias actuales que tengo, o sea, en qué estoy, hacia dónde quiero ir y qué me falta para lograr ese nivel. Verificar eficacia a través de pruebas, observaciones en el trabajo, evaluaciones post formación, llevar un registro y mantenimiento de toda esa información, de todos esos expedientes que se estén generando, ¿ok? Acá, bueno, hay que dejar como evidencias para las auditorías, registros de formaciones, certificaciones, resultados de evaluaciones, sobre todo para las tareas críticas, ¿ok? Los que son consideradas actividades de alto riesgo. Es necesario contar con certificaciones de competencias. Generalmente las certificaciones de competencias deben ser avaladas por una evaluación de conocimiento. No es nada más un curso. Mira, sí, él participó tiene una certificación porque hizo un curso de 2 horas y se le dio una certificación de competencia. Mucho cuidado con ello, sobre todo para lo que son las tareas críticas. Allí es verdad que los procesos de validación de las competencias son más exhaustivos. Después de esto, bueno, vemos que igual la organización tiene la responsabilidad de ir ajustando todas estas brechas que puede identificar. Se orienta también este capítulo en lo que es la toma de conciencia, ¿ok? Cuando hablamos de toma de conciencia, bueno, es como que las personas empiecen a orientarse en cuanto a lo que sería lo que quiere la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo. De que el personal que trabaje allí esté consciente de yo como organización, qué quiero para ellos en esta materia, cuáles son mis políticas, cómo estoy abordando las necesidades en cuanto a la seguridad para garantizar ese entorno de trabajo seguro y saludable. ¿Ok? Entonces, aquí, bueno, ¿de qué deben ser conscientes todas las personas en este particular? Mira, de la política de seguridad, deben ser conscientes de los riesgos, de los peligros relevantes a lo que serían los cargos a desempeñar, las maneras en que pueden evitar lesiones, evitar accidentes, cómo cumplir con esos requisitos, entre otros. ¿Ok? Entonces, Ujú. es un tema de dar información al trabajador, y es aquí donde
A través de esto podemos nosotros soportar lo que es los procesos de comunicación de peligro. O sea, no es nada más decirle a la política, es informarlo sobre los riesgos asociados al trabajo que van a desarrollar, las implicaciones, las consecuencias que va a tener para él como el trabajador el no apegarse, el no cumplir con los requisitos del sistema de gestión, peligros y riesgos asociados a su trabajo, las informaciones, resultados que deriven de los procesos de investigaciones de incidentes, entre otros. ¿Ok? Entonces, todo esto viene a darnos sustentos y darnos los complementos que vamos a necesitar para validar esa toma de conciencia o concientización de nuestro trabajador. En el apartado 7.4, con relación a la comunicación, ¿qué nos dice la norma acá? Mira, en este caso, la norma establece en el proceso de comunicación la necesidad de implementar, mantener procesos de comunicación. De todo lo que se va a generar en el sistema, hay algunas cosas que son claves que deben quedar registros, ¿ok? Debemos mantener información documentada en algunos aspectos y en otros no. Aquí la organización debe identificar qué tipos y qué direcciones de comunicaciones van a hacer, cómo van a ser las comunicaciones internas, por lo menos políticas, cambios, reportes de peligros, investigaciones de incidentes, sugerencias, o sea, todo ese tipo de documentos se maneja internamente. Las documentaciones externas, ¿ok? En este caso, no es lo mismo manejar una documentación, por lo menos en el caso de un reporte de incidentes o de accidentes internamente, toda la investigación, todo lo que voy a hacer como organización, a la información que tengo que presentar, por lo menos en el caso de Venezuela, la IMSACEL, que debo cumplir el llenado de algunos formatos y en cada uno de nuestros países también con los ministerios que corresponda al notificar por escrito alguna incidencia o eventualidad, una enfermedad ocupacional o una fatalidad dentro del trabajo. Entonces, debo tener claros cuáles son mis procesos, tanto internos como externos, para el manejo de la información. Los elementos a definir en este procedimiento de comunicación, los canales. ¿Cómo voy a manejar la información? Por email, por intranet, por reuniones, por talonarios, por app, por móvil, por buzones de sugerencia, todo es válido, ¿ok? Lo importante es que determinemos el método que mejor resultados nos pueda dar. Los elementos para definir el procedimiento. Allí, bueno, la frecuencia también, quién es el responsable, los protocolos, entre otros. En el caso de los requisitos específicos para la ISO 45, la organización debe garantizar que la comunicación incluya información sobre peligros identificados, controles, resultados del sistema y que los trabajadores y sus representantes puedan participar y ser consultados. ¿Ok? Entonces, es parte de lo que deberíamos garantizar en los distintos métodos que se haga para el manejo de la información. Mira, ¿qué podemos manejar acá como algún consejo práctico en este punto? Definir canales anónimos para reportes, eso le da mayor confianza a los trabajadores para exponer casos, o sea, no se sienten vulnerados, no se sienten comprometidos, ¿ok? Pudiese ser, en este caso, un buen punto de apoyo. Bueno, y la información documentada, en este punto, antes de cerrar acá, ¿qué vamos a garantizar en la parte de información documentada? Bueno, validar qué va a quedar como registros, cuáles van a ser nuestras evidencias. Recordemos que todos los procesos que vayan a requerir registros, esas van a ser las evidencias de seguimiento. Por ejemplo, en el caso de las capacitaciones, o sea, todos los que sean vinculados a registros de capacitaciones, las charlas, el seguimiento, los documentos que obtengamos de ellos, va. Los procesos de salud ocupacional, las evaluaciones preempleo, o sea, todo lo que vaya a dejar un registro de información debe estar claramente identificado en el sistema, ¿ok? En este particular se engloba todo lo que son documentos, procedimientos, manuales, instrucciones, también las evidencias objetivas. Tener esta documentación es suficiente para validarlas como evidencia y soportar todo lo que es la gestión de nuestro sistema ante un proceso de revisión o auditorías. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué vamos a revisar en lo que sería esa cláusula número 8 de nuestro sistema de gestión? Esta cláusula, digamos que ya viene a establecer los aspectos más operativos, ¿ok? Todo lo que vengo planificando, todo lo que vengo organizando, lo que voy a hacer, aquí empiezo ya a ejecutar.
a ejecutar, o sea, a involucrar todo lo que voy a planificar en ese capítulo 7, todo ya alineado con los recursos que voy a requerir para poder implementarlos, que los definí en el capítulo, perdón, lo que planifiqué en el 6 y los recursos que obtuve del capítulo 7, lo voy a ejecutar acá. En este capítulo se mantienen actividades bajo condiciones seguras, está orientado a garantizar las operaciones diarias, cambios, las compras, relaciones con terceros, con proveedores en general, ¿ok? Digamos de que este viene a ser uno de los puntos de, como es la parte operativa operacional más compleja o más amplia a desarrollar en lo que es la estructura del sistema de gestión. En el apartado 8.1, en las generalidades de este sistema, bueno, se habla de que las organizaciones deben planificar, implementar, controlar y mantener los procesos necesarios para cumplir con todos los requisitos del sistema, ¿ok? En este caso, mira, se pueden establecer los requisitos por criterios para los procesos, la implementación de control de los procesos de acuerdo a los criterios, el mantenimiento de y la conservación de la información documentada va a ir siendo clave en cada uno de estos puntos, ¿ok? Evaluar la adaptación del trabajo a los trabajadores, en este caso es lo que es la valoración de los aspectos ergonómicos o la ergonomía laboral, debe también evaluarse y considerarse acá. En las generalidades, bueno, hablamos de existir un control operacional para que las actividades puedan causar el menor riesgo en materia de seguridad. Los controles deben integrarse, como les decía, a procesos. Principalmente eso nos ayuda a poderlos abordar de manera más específica. ¿Cómo los podemos abordar? A través de indicaciones como procedimientos, como condiciones de operaciones definidas, como mantenimientos o actividades en particular, como los permisos de trabajo. O sea, cuando damos esas indicaciones específicas para abordar procesos o sistemas de trabajo únicos, podemos controlarlo de mejor manera. ¿Ok? En este caso, mira, la eliminación de los peligros, que sería el apartado 8.1.2, lo que es eliminación de peligros y reducción de riesgo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a implementar nuestra jerarquía de controles. Veíamos de que esa evaluación, ¿para qué identificamos peligros? Para eliminarlos. ¿Para qué reconocemos los riesgos? Para evaluarlos con el qué objeto de determinar ¿qué tanto nos puede impactar un riesgo? O sea, ¿qué tan factible es de que ese riesgo se convierta en peligro y nos genere una lesión? Entonces, a nosotros tener esa evaluación de riesgo y esa identificación de peligros nos permite realmente entonces eliminar los peligros y gestionar esos riesgos de manera adecuada. ¿Para qué? Para minimizar la probabilidad de ocurrencia. Y es aquí, bueno, donde los métodos previstos en la jerarquía de eliminación, sustitución, controles de ingeniería, los administrativos y los EPP son clave. Conociendo, bueno, de que las primeras son las más eficientes, lo que es eliminación, sustitución, y las otras, bueno, las otras barreras menos, como los controles de ingeniería, los controles administrativos y los EPP, vienen de igual manera a dar su aporte, pero principalmente abordarnos sobre los que serían esas barreras más duras o que nos dan mayor efectividad. En relación a la gestión del cambio, que sería el apartado 8.1.3, en este punto la norma establece como requisito que debemos garantizar de que también se considere como parte de nuestro sistema de gestión los medios a través de los cuales podamos controlar los cambios que se puedan generar. Por ejemplo, cambios que estén planificados o no planificados, cambios en procesos, cambios en tecnologías, cambios en materiales, en materias primas, en estructura organizacional en personal. Cuando ya nosotros diseñamos un sistema de gestión considerando estas posibles variables al momento de que se tenga necesidad de hacerlo, es más fácil incorporarlas a que tengamos un sistema completamente desconectado de una gestión de cambio y que cuando se me presente la situación me sacude todo el sistema porque no estoy preparada para ello. O sea, por ejemplo, cómo incorporar un contratista, que mi sistema está diseñado únicamente para mi estructura interna, pero resulta que hay situaciones donde voy a tener que tercerizar. Entonces,
cómo incorporo esos terceros a mi estructura, a mi sistema, sin que eso me lo haga tambalear. Entonces, ya defino pauta, establezco requerimientos, establezco necesidades de cumplimiento de esos terceros para cumplir con los requisitos de mi sistema. De igual manera, la responsabilidad que se tiene con las compras, con las contratistas, debe ser guiada en este punto. O sea, yo de igual manera garantizar las exigencias en materia de seguridad industrial o de seguridad y salud en el trabajo al nivel de las gestiones de compras, las responsabilidades que van a tener los contratistas en cada una de las ejecuciones de las tareas que vayan a desempeñar o vayan a desarrollar dentro de mi organización. ¿Ok? No puedo dejarlos ajenos, no puedo dejarlos por su cuenta porque siempre va a haber una corresponsabilidad y eso es algo importante que debamos tener en cuenta. Permiso. Aun cuando nosotros tengamos un personal tercerizado, personal subcontratista, que tengan su sistema propio, que tengan su estructura legal propia. Si alguna persona de esa se accidenta o tiene alguna eventualidad dentro de mis instalaciones como organización, tengo una corresponsabilidad. Yo debo garantizar de que cubrí todos los requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo como organización y transmití toda la información y todos los requerimientos a esa contratista. Y no queda hasta allí. Debo ser garante de que esa contratista cumpla con todas mis exigencias y mis requerimientos. Que no es nada más comunicarles, informarles de lo que deben cumplir. Es ser garante de ese cumplimiento. ¿Ya? Y eso es lo que aborda o lo que corresponde en lo que sería esos apartados de la sección 8.1 de lo que es la planificación y el control operacional. Ahora bien, ¿qué abordamos con relación al 8.2? Ah, bueno, aquí también no les pasé esto. Esta es parte de lo que les hablaba de la determinación de las medidas de control a través de la jerarquía, lo que es la adaptación, la necesidad de adaptar los puestos de trabajo a los trabajadores. Es decir, también debemos valorizar lo que es la importancia del riesgo disergonómico en esta área. Y bueno, establecer los controles clave. Pero no es nada más de que vamos a gestionar. También, aun cuando gestionemos, eliminemos peligros, trabajemos arduamente sobre la reducción de riesgo, debemos garantizar una preparación y respuesta ante una situación de emergencia, ¿ok? No es que tengo garantías de que, bueno, todos mis sistemas son infalibles, porque no, de igual manera la norma nos orienta a prepararnos para ello, a establecer, implementar y mantener procesos para responder ante una determinada situación. ¿Por qué? Bueno, porque en esa misma evaluación de riesgos, en esa detección de peligros, yo voy a ver esos escenarios, esas condiciones que pueden derivar en una situación de emergencia o me pueden generar potenciales daños a mi organización o al personal. ¿Ok? Allí voy a manejarme en la identificación de elementos críticos para mi organización. Elementos críticos como potenciales situaciones de emergencia, incendios, derrames, explosiones, colapsos, eventos hidrometeorológicos, eventos de origen natural, condiciones externas que también me puedan afectar. Por ejemplo, que yo puedo internamente tener toda mi estructura, pero si hay alguna conmoción social, cómo me afecta. Mira, yo creo que el más claro ejemplo que nos afectó a todos porque no estábamos, de verdad, no teníamos el alcance de preparación para ello, fue el tema de la pandemia del COVID. Eso fue una gran lección para nosotros organizacionalmente en la importancia de prepararnos más allá. Muchas empresas se colapsaron, se vieron sobrepasadas porque de verdad fue una situación que no nos esperábamos. Entonces, hasta ello, es importante ver qué condiciones externas, qué situaciones externas nos pueden afectar. Establecer planes, procedimientos de respuesta, donde, bueno, se definan los roles, rutas de evacuación, puntos de reunión, alarmas, sistemas de comunicaciones a ser implementados, en este caso, recursos disponibles y todos esos elementos de la preparación de emergencia
se van a definir en fase. O sea, de todo esto que estoy conversando, hay una serie de acciones que vamos a desarrollar antes, por lo menos esa identificación, es el establecer los procedimientos para la respuesta, definir los recursos que voy a necesitar, cuánto personal, las brigadas, qué equipamiento van a necesitar las brigadas. Personal interno, personal externo, mis planes de emergencia, mis planes de contingencias, cómo los voy a articular, qué recursos tengo, cuáles no, todo eso va a estar descrito allí. ¿Ok? Las formaciones, simulacros, las notificaciones y comunicaciones de emergencia y la recuperación y la continuidad. Entonces, todo lo que prepare el antes lo voy a ejecutar en el durante, cuando se dio la situación de emergencia, voy a implementar todo eso que organicé y también, bueno, una serie de actividades que debo orientarme al después. O sea, todas esas medidas que estoy diseñando y que voy a implementar en este punto del después deben estar orientadas a poder garantizar lo que es esa recuperación y la puesta en marcha o la continuidad operativa post emergencia lo más pronto posible. ¿Ok? Recordemos de que en esencia, la empresa está asociada a procesos productivos, a procesos que van a repercutir en generación de dinero, en generación de ingresos. Entonces, todo lo que nosotros propongamos debe ser orientado a restablecer la normalidad lo más pronto posible en un entorno de seguridad. ¿Ok? No se malentiende de que, bueno, como debemos iniciar las cosas lo más rápido, voy a obviar medidas de seguridad. No, garantizando las medidas necesarias para que dentro de las condiciones podamos iniciar operaciones lo más pronto posible. Entonces allí la empresa es igual responsable de establecer, implementar, mantener todos esos procesos para responder oportunamente, garantizar todos los requisitos, los requerimientos, recursos que sean necesarios para establecer la respuesta planificada, garantizar la formación para ese equipo de respuesta, las pruebas periódicas que se deban hacer, todo lo que se asocia a una estructura en cuanto a su capacidad de respuesta de emergencia adecuada al nivel de riesgo que tiene la organización. La norma tampoco me va a decir que, bueno, todas las empresas tienen que tener una brigada con tantas personas, no. La determinación de esa necesidad va a variar según el tamaño, la magnitud de los procesos que se generen dentro de la empresa. No es lo mismo hablar de establecer una respuesta a emergencia, por ejemplo, en un área no sé, un restaurante, a hacerlo dentro de una industria petroquímica, ¿ok? O un centro comercial. O sea, son situaciones, son escenarios muy distintos, entonces por eso es siempre importante orientarnos siempre en lo que es el contexto interno y el externo de la locación o la organización o el punto donde vamos a estar trabajando. ¿Ok? Y así, bueno, abordaríamos lo que serían esas exigencias o esas necesidades de nuestro capítulo 8 concerniente a la operación. Ya los últimos dos capítulos de la norma, lo que es el capítulo 9 y el capítulo 10, se orientan ya a lo que sería esa evaluación del desempeño y garantizar la mejora continua. ¿Ok? Veíamos de que, bueno, tenía que establecer mis objetivos, tenía que establecer mis indicadores, todo ello. Entonces, ¿cómo voy a evaluar, cómo voy a de verdad garantizar de que estoy encaminada hacia los resultados que quiero conseguir con una estructura como esta? O sea, que mi sistema de gestión va orientado a lo que verdaderamente quiere. En este caso, el capítulo 9, que es el orientado a la evaluación y el desempeño, nos establece requisitos para seguimiento, para medición, para el análisis y la evaluación del desempeño del sistema de gestión. ¿Cuál es el objetivo principal de este capítulo? Mira, sencillamente es comprobar si el sistema de gestión funciona eficazmente. ¿Ok? Si de verdad estamos sobre el camino que nos propusimos en un principio y si nos estamos desviando, entonces cómo volver a encaminarnos. En este particular, este capítulo está compuesto por lo que es seguimiento, medición y análisis en su apartado 9.1. Aquí es donde la organización define, implementa y mantiene los procesos a medir y a evaluar para garantizar el desempeño de la seguridad. Pero en este caso, ¿cuáles son los aspectos claves de este punto? ¿Qué medir? ¿Con qué métodos hago seguimiento? ¿Cuáles van a ser los criterios de evaluación? La periodicidad, o sea,
cada cuánto tiempo voy a medir y cómo dejo evidencias de ello. En este caso, ¿qué medimos? Mira, aquí vamos a medir a través de indicadores de desempeño. Indicadores como accidentabilidad, como las enfermedades ocupacionales, como los cumplimientos legales, como las formaciones, capacitaciones que se den, observaciones preventivas. O sea, todos estos elementos vienen a ser parte de esos indicadores de desempeño orientados a la eficiencia de mi sistema de gestión. ¿Cómo mido? O sea, ¿qué métodos puedo utilizar para hacer seguimiento? Mira, hay varios. Tampoco la norma nos va a decir utilice tal método, ¿no? Puede ser inspecciones, puede ser a través de la observación, pueden ser mediciones ambientales, pueden ser monitoreos de exposición o agentes peligrosos, etcétera. O sea, van a haber métodos específicos para lo que quiero, no, lo que necesito detectar. Por ejemplo, yo no puedo hacer una medición cualitativa, o sea, establecer un valor ponderativo a la satisfacción de los trabajadores en cuanto a la seguridad. Sería algo, ahí sería algo muy cualitativo, o sea, algo muy general, ¿ok? Puede ser un indicador de ese tipo. A diferencia de que yo tenga que hacer una valoración en un entorno donde haya ruido ocupacional y tengo que comprobar de que estoy dentro de los parámetros de tolerancia y ahí sí, pues me voy con un medidor de ruido, hago el levantamiento de información, hago la determinación del nivel de ruido en ambiente, cumplo con si estoy dentro de los parámetros, de una vez valido el cumplimiento del requisito legal asociado al control de ese riesgo y mantengo mi criterio. ¿Me dejo entender? Entonces, dependiendo de lo que necesite medir, voy a establecer un método más adecuado. Los criterios de estas evaluaciones, bueno, se van a orientar en metas, en estándares internos, en requisitos, cumplimientos legales, normativas legales, valores, límites permisibles, entre otros. Esos van a ser los criterios. O sea, ¿cómo saber si estoy cumpliendo o no con la protección auditiva o la determinación de los controles de ruido en los espacios de trabajo? Haciendo mediciones, si estoy dentro de parámetros de tolerancia, puedo comprobar de que eso va a ser y esos van a ser los parámetros de referencia para mi medición. La periodicidad va a depender también en gran parte de lo que necesite. Por ejemplo, ese tipo de mediciones, retomándolo del punto de las evaluaciones ambientales, pues, generalmente se hacen anuales, entonces establezco un periodo de cumplimiento anual. Si van a hacer observaciones en los entornos, bueno, las inspecciones serán, o las observaciones serán semanales, serán quincenales, o sea, ya voy a definir según las necesidades. Y es importante dejar evidencias allí, registros de documentos como resultado de lo que esté levantando, es clave, los checklists, los informes, los estudios que hagan, los análisis, todo eso me va a quedar como evidencia. ¿Ok? Este mismo punto me va a llevar a lo que es la identificación del cumplimiento de los que son los requisitos también legales. ¿Ok? Aquí la evaluación y el cumplimiento de los requisitos es clave en este caso. ¿Qué voy a tener? ¿Qué tengo que garantizar acá? Establecer procesos sistemáticos que me ayude a identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables también, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque de nada me sirve diseñar un sistema de gestión que no cumpla con los requisitos legales de la estructura de mi país. ¿Por qué? Bueno, pues yo puedo tener o hablar de un sistema de gestión de ISO, pero recordemos de que ISO es un referente. Yo debo garantizar de que esta estructura de la ISO 45001 cubra en un 100% todo lo que es mi estructura legal y generalmente la va a sobrepasar, ¿ok? Una de las ventajas que tiene esta estructura es que ella cumple en un 100% los requisitos legales que podamos tener y nos establece parámetros de referencia más altos o necesidades de cumplimiento mayores. Pero eso siempre debemos garantizar. Mucho cuidado con que nos quede algún requisito legal país por fuera, porque por allí se nos viene abajo a la hora de una auditoría que vamos a ser objetos de alguna inspección de algún ente competente en nuestro país y de nada nos va a servir. Bueno, yo tengo mi estructura ISO 45, pero no cumples con lo que son los requisitos legales mínimos como empresa. Y igualito vamos a ir multados.
Entonces aquí, bueno, identificar los requisitos legales y otros requisitos aplicables, evaluar periódicamente el cumplimiento, tomar acciones. Por eso es que aquí es importante lo que son las matrices legales y ver cómo van evolucionando, si cambia mantener esas matrices actualizadas, si hay algún cambio, alguna modificación, entonces que se vaya incorporando y eso se va actualizando en nuestro sistema. Revisar o cómo podemos entonces ver cómo va funcionando lo que sería nuestro sistema de gestión. Auditoría, señores, es ahí donde se empieza a hablar de los procesos de revisión o auditoría interna. La norma exige implementar un programa de auditorías internas para verificar qué vamos a verificar con el programa de auditorías que se cumplen con todos los requisitos de la ISO 45001 y los propios de la organización. ¿Cuáles son esos requisitos propios? Todo lo que corresponde a los requisitos legales país. O sea, una organización no puede sustentar el cumplimiento en materia de SST solo en la ISO 45001 si no cubren en su totalidad todos los requisitos país. Si se aplica y se mantiene eficazmente lo que es el sistema de gestión y si se contribuye al logro de los objetivos, o sea, si todo lo que estamos desarrollando, todo lo que estamos implementando, de verdad está logrando el efecto que se quiere, que es lograr los objetivos que nos establecimos inicialmente, ¿ok? ¿Qué hacemos acá? Bueno, acá debemos, en este programa de auditorías, establecer una serie de elementos. ¿Cuáles son los elementos principales de un programa de auditoría? Planificar. ¿Qué debemos aquí entonces? Vamos a planificar la auditoría, definir el alcance, los criterios, las frecuencias, los métodos que se van a aplicar para desarrollar esos procesos de auditoría. ¿Ok? En este paso, la misma norma nos va a dar unas definiciones, ¿ok? Nos va a definir la auditoría como un proceso sistemático, va a ser un proceso independiente y documentado para obtener evidencias de auditorías, evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado de cumplimiento, ¿ok? Entonces aquí empezamos con los temas a veces los conflictos de opiniones y de hasta cierto punto de intereses con relación a los auditores. Yo soy la que establecí, implementé y mantuve mi sistema de gestión en mi área, en mi empresa, ¿ok? Yo soy la madre de esa criatura. Estoy certificada como auditor interno. ¿Puedo hacer una auditoría interna? Puedo hacerlo. ¿Debo hacerlo? Es lo cuestionable. ¿Por qué? Bueno, porque siempre va a haber como que un conflicto de interés. Entonces, allí donde las empresas, lo salomónico, por decir de alguna manera, es que permitan de que esas auditorías internas sean desarrolladas por otras personas que tengan la formación, la concepción de lo que sería el guiar un proceso de auditoría de manera objetiva, pero que no, lo ideal es que no tuvieran como que una vinculación directa con el proceso a auditar, ¿ok? Bueno, porque si yo estoy viendo una falla y la detecto ahí, voy a tratar de como de taparla o de desviarla o de minimizarla, ¿no? Y lo ideal es que las auditorías no sean vistas como un proceso para encontrar fallas, para destruir el trabajo que se está haciendo en el sistema. Las auditorías en esencia van a ser para detectar oportunidades de mejora. Entonces, lo mejor es que alguien venga ajeno o por lo menos ajeno a ese proceso específicamente con una visión clara de que va a buscar, cuáles son las evidencias que va a consultar y pueda ponderar objetivamente el proceso que está revisando. ¿Me dejo entender? Entonces, es allí donde lo ideal es, como les decía, por lo menos en esas organizaciones que ya están estructuradas bajo esquemas trinormas, bueno, va a venir la gente de calidad, los auditores internos de calidad. Por eso, una de las ventajas de la estructura de alto nivel de los estándares de ISO es que tienen estructuras muy similares y se pueden guiar, es que, bueno, vengan y revisen los procesos de seguridad, pidan las evidencias y de alguna manera, porque no está involucrado 100% en el proceso, pueda detectar esas oportunidades de mejora. O en tal caso de que venga algún trabajador o por responsable de otro proceso, por ejemplo, yo tengo mi proceso en esta unidad, en la unidad A, va a venir el líder de la unidad B, que tiene su proceso también de su sistema de gestión y me viene a revisar el mío. ¿Por qué? Porque como son procesos diferentes, o sea, digamos que eso
va a tener un mayor nivel de detalle, un mayor nivel de observancia, ¿ok? Entonces, es allí donde se invita a hacer ello. También, bueno, se dan las certificaciones de terceras partes, las auditorías externas, justamente es buscando de que sea alguien ajeno al proceso quien pueda evaluarlo. En este caso, ¿qué se debe garantizar durante la ejecución de una auditoría? De que se cumplan estas características, que sea sistemática, es decir, que sea ajustada al método, que vaya aumentando su objetividad y permitiendo establecer una matriz de comparación que sea independiente, o sea, que se presente en una situación real, sin manipulaciones, por lo que se recomienda que se realicen por personas que no tengan responsabilidad directa sobre el sector que se está auditando y que sea documentado, ¿ok? Que los documentos presentados estén basados en datos fiables, suficientes, que garanticen un diagnóstico real y completo. Por ejemplo, si yo en uno de los objetivos, y que a veces son los puntos que generan mayor discrepancias en las auditorías, es la interpretación de los auditores. Si yo tengo establecido en mis objetivos como un objetivo como la notificación de riesgo a todo el personal de la empresa, yo tengo 100 trabajadores, bueno, incluyendo la alta gerencia y todo aquel. Cuando pido se revisa ese punto, por decir algo, y no se cumple porque falte una, falte dos, hay un incumplimiento. No, pero es que tengo el 98, el 99. O sea, en el caso de las revisiones y las auditorías, aquí son claves las preguntas. ¿Cumple o no cumple? Si yo tengo definido como un parámetro el cumplimiento en un 100% de algo, o sea, si tengo el 99, no estoy cumpliendo. O sea, y eso es algo que es importante entenderlo, que nosotros no podemos establecer en porcentaje. Bueno, pero estoy que casi cumpliendo, medianamente cumpliendo, no. O sea, o cumplo o no cumplo. Y cuando hay auditorías, de verdad, que es aquí donde, bueno, hay mayor conflicto entre el auditado y los auditores. Hay otras normas ISO que nos ayudan como que a definir de mejor manera lo que serían estos programas de auditorías o las características que deben desarrollarse. Por ejemplo, el estándar de la ISO 19011 del 2011 es una norma orientada a lo que es establecer políticas, criterios, procedimientos para los programas de auditorías. En este caso, nos ayuda a definir los criterios de la auditoría y nos los define como conjuntos de políticas, procedimientos y requisitos usados como referente ante el cual se podemos tener un patrón de comparación o evidencia en una auditoría. Y la evidencia van a ser todos esos registros, declaraciones o hechos o cualquier otra información que permita validar la información que se está solicitando. ¿Ok? Se puede decir que los objetivos de una auditoría interna de un sistema de gestión, ¿cuáles van a ser? En este caso, buscamos que verificar. ¿Qué vamos a verificar? Bueno, que todos los departamentos, los niveles de la organización cumplan con lo que le corresponde en la estructura del sistema de gestión. ¿Ok? Evaluar la capacidad. Pero ¿qué capacidad? Bueno, si de verdad el sistema está orientado en el cumplimiento con los objetivos, con los requisitos legales y con los otros que sean necesarios para garantizar de que la ejecución vale el esfuerzo que se está haciendo. ¿Ok? Proponer acciones. ¿Qué acciones? Bueno, se van a hacer las acciones correctivas, las acciones preventivas, las acciones de mejora, ahí es donde empiezan a nacer las observaciones, las no conformidades, o sea, es importante que todas esas incidencias que se puedan desarrollar sobre un proceso de auditoría sean consideradas oportunidades de mejora. O sea, en mi experiencia, eso de que se hagamos un proceso de auditoría y tengamos cero observación, cero oportunidad de mejora, cuestiónense, ¿ok? Porque siempre va a haber alguna necesidad de alguna recomendación. No quiero con esto bajar los ánimos ni que nos sentamos menos profesionales. Sí, si yo tengo un sistema bien consolidado, por excelente que sea, siempre puede haber una oportunidad de mejora. Entonces, tratemos de enfocarnos en ello, ¿ok? Garantizar a través de la auditoría, revisar de que se establece el nivel mínimo de cumplimiento, los procedimientos que forman parte del sistema, o sea, por lo menos me garantizan cumplir con todos mis requisitos legales como organización y los requisitos propios de lo que es la norma. Y bueno, definir mi programa o la frecuencia con las que las voy a hacer. Los criterios de una auditoría, bueno, ¿cuáles serían en este caso? El método a utilizar,
O sea, qué método para utilizar la auditoría, va a ser presencial, va a ser guiada, va a ser este, eh, virtual, o sea, definir que seleccionar el equipo de auditores, quiénes van a ser los auditores, de verdad garantizar de que las personas que van a auditar tienen la capacidad, las competencias para ellos, qué recursos necesito, si tengo que trasladarme de un punto a otro, si tengo que visitar varias instalaciones, requerimientos logísticos, viáticos, lo que implique la movilización de ese equipo para hacer la revisión. Garantizar que los procesos para tener en cuenta la confidencialidad y la seguridad de la información. ¿Ok? O sea, es importante en este caso de que se respete y se le dé el respaldo al equipo de auditores. ¿Ok? No es que, bueno, yo sea la gerente del área, va a venir una persona a auditarme, pero entonces yo quiero hacer uso de mi autoridad, de mi jerarquía para cuestionar, para modificar, porque es mi proceso y me siento afectada porque, bueno, me están atacando y me están encontrando fallas que pueda tener. Entonces, ahí tiene mucho que ver también la madurez profesional, ¿ok? Entonces, siempre, por eso les digo, yo trato siempre en lo particular de orientarme en lo que es la obtención de esas evidencias como oportunidades de mejora. La norma ISO 9011, como les decía, esta norma proporciona orientaciones sobre los principios de auditoría, la gestión de los programas y la realización de las auditorías internas o externas de los sistemas de gestión en general. ¿Ok? No es únicamente, no es una norma exclusiva para los sistemas de seguridad, es para para la auditoría de sistemas de gestión en general, calidad, los sistemas Trinorma, ambiente, entre otros. También es importante que garanticen los procesos de auditoría en su sistema. Y así propone lo que sería un esquema general adaptado para una auditoría. Habla de un inicio de la auditoría, donde se definen generalidades, establecimiento del contacto inicial con el auditado, la determinación de la viabilidad de la auditoría, es viable, no es viable, por lo que si no tengo los recursos, si voy, si no voy, o sea, determinar de verdad la viabilidad. Preparar las actividades de la auditoría, realización de revisión de documentos, preparación de un plan, o sea, no es que yo llegue aquí, voy a auditar, no, una auditoría obedece a una preparación de un plan, a una asignación de un equipo, a una asignación de tareas para un equipo, o sea, qué va a hacer cada uno de los componentes de los miembros de ese equipo en función del proceso de auditoría. ¿Ok? Y la realización como tal de las actividades. Se hace una reunión de apertura, se hace una revisión de los documentos, se hace una comunicación durante el proceso de auditoría, se asignan funciones, responsabilidades a los guías y a los observadores. Pueden haber personas observadores para garantizar el proceso, que el proceso de auditoría sea objetivo, pero no es que van a estar, van a tener, pueden tener voz más no voto o sencillamente son observadores y no tener ninguna participación. ¿Ok? Todo eso se esclarece en esa reunión y en la definición de las responsabilidades. Recopilar, verificar información, los hallazgos de la auditoría, preparar las conclusiones para entregar hay que hacer un cierre de esa auditoría y preparar un informe, ¿ok? Ese informe va a ser presentado a la alta gerencia. O sea, todo este proceso de auditoría va a tener un fin, que es, bueno, presentar a la alta gerencia o presentarle a los responsables del sistema los resultados, o sea, cómo de verdad está su sistema, ¿ok? Para que cada quien, bueno, tenga que ajuste los cambios y haga las mejoras que pueda tener. En este caso, bueno, si no hay un apoyo de la alta gerencia, si no hay una inyección de recursos, habrá muchas cosas en el sistema que no puedan considerarse, no podrá. Entonces, la alta gerencia tendrá que asumir la responsabilidad que le corresponda a los líderes de área de igual manera. Y eso es uno de los, digamos que, valores que aporta un buen proceso de auditoría. O sea, identificar cuáles son los puntos de falla en nuestro sistema para que estos sean corregidos y mejorados. ¿Ok? Y bueno, después de que todo eso está listo y ese informe está, va un proceso de revisión por la dirección. Las organizaciones deben revisar su sistema de gestión periódicamente. Se propone que por lo menos en las condiciones normales, que no hayan modificaciones importantes, cambios de tecnología, cambios de procesos, sean anualmente los procesos de revisión y auditoría. ¿Ok? Sin embargo, bueno, si se da alguna condición atípica que requiera una modificación, un cambio en el sistema, entonces se haga una revisión y se haga una auditoría
fuera de ese cronograma que esté. Se puede decir que los objetivos de la revisión vienen a ser la extracción y conclusiones de cómo está la base o cómo debe manejarse lo que sería una mejora continua en el sistema dentro de la organización y conseguir la dinámica necesaria para poder abordar lo que se desarrolla en este capítulo 10 de la norma concerniente a la mejora continua. ¿Qué es la mejora continua que tanto se habla en la norma? Mira, el capítulo 10 viene a ser la conclusión de todo lo que es esa fase operacional de sistema de gestión. ¿Ok? Requiere que las organizaciones detecten aquí, o sea, o puedan consolidar las no conformidades, y no es nada más detectarlas, bueno, tengo 50 no conformidades, sino que actúo sobre ellas, investigo las causas que dieron origen a esas no conformidades y establezco correctivos, o sea, al identificar esa falla, determinar qué las causó y establecer los correctivos es lo que verdaderamente nos va a permitir hablar de un proceso de mejora, ¿ok? Y no es que la mejora continua se va a orientar a respuesta, o sea, detecté una falla, bueno, o porque implementé un procedimiento, no pasó nada y asumo como error de que todo está bien, ¿no? Espero que pase algo y reacciono, o sea, nuestra visión sobre lo que es la garantía de un sistema de mejora continua en cualquier sistema de gestión es que sea proactivo, no reactivo, es que me mantenga revisando continuamente, buscando, indagando, dando, observando esas posibles oportunidades de mejora para que me permita de verdad, bueno, corregirlas y mejorar continuamente. No esperar sencillamente que pase algo y alguien está activando, ajá, gracias. Esperar, como les decía, que pase algún incidente, algún accidente o alguna emergencia. Entonces, bueno, eso me motiva a investigar, a ver qué fue lo que pasó. No, o sea, la mejora continua va sobre una actividad recurrente. De hecho, así lo define la misma norma, como una actividad recurrente para mejorar mi desempeño. ¿Ok? Este último apartado de la norma, como les decía, bueno, se centra en garantizar ese proceso. La organización debe determinar las oportunidades de mejora, implementar acciones necesarias para lograr los resultados previstos. Aquí, bueno, se habla sobre una visión general de este capítulo donde se establece un propósito, que es asegurar que el sistema de gestión evalúe las fallas y se corrijan. Resultado esperado, bueno, evidencias de acciones tomadas frente a las detecciones que se hicieron. Se genera una no conformidad, se establece un plan de trabajo, se establece un responsable y un tiempo para su ejecución y hacer seguimiento de que eso verdaderamente se cumplió. En este punto, bueno, ¿qué se van a buscar o qué elementos vamos a utilizar para esa mejora continua? Bueno, los incidentes, las no conformidades y las acciones correctivas. En este caso, la norma no habla claramente de accidentes o incidentes, o sea, todo lo que genere algún punto de inflexión en la continuidad normal del proceso de trabajo, un incidente, un accidente, una enfermedad, alguna eventualidad debe ser investigado. ¿Ok? En este caso, se deben registrar y reaccionar ante incidentes o no conformidades que incluyan accidentes, incumplimientos legales, hallazgos en auditorías, cualquier cosa que me signifique una oportunidad de mejora o de corregir una falla o desviación en mi sistema. ¿Qué debo hacer? Debo investigar. ¿Qué investigo? La causa raíz, o sea, ¿qué originó esa desviación, qué generó ese incumplimiento? ¿Para qué? Bueno, para poder determinar acciones, corregirlos y evitar de que sean recurrentes, ¿ok? ¿Y cómo evito esa recurrencia? Bueno, implementando acciones correctivas proporcionadas al nivel que corresponde. O sea, si es asociado a algún peligro inminente, asociado al nivel de peligro, al nivel de riesgo, a la complejidad del proceso que deba hacer. De igual manera, no es que implemento y ya me olvidé, no, debo revisar que eso que estoy implementando de verdad, bueno, está logrando el objetivo que quiero, que es evitar la recurrencia o evitar de que sea una falla y eso también me obliga a hacer seguimiento y control sobre esas correcciones que estoy haciendo. ¿Ok?
Aquí, bueno, si revisamos por lo menos lo que son esas definiciones de incidente, conformidad, no conformidad, en la norma la vamos a encontrar en lo que es el capítulo 3 en las descripciones. Un incidente vamos a considerar para efectos de lo que es la norma ISO 45 y los distintos elementos que podamos ver en la estructura del sistema como cualquier suceso que surge en el trabajo o en el transcurso de este que pudiese tener o tiene como resultado lesiones o deterioro de la salud. ¿Ok? O sea, pudo haber tenido o tuvo alguna consecuencia o alguna complicación para la salud. Una conformidad se refiere como el cumplimiento de un requisito. Una no conformidad viene a ser el incumplimiento de algún requisito. Y recordemos que en la estructura de nuestro ISO 45 o nuestro sistema de gestión vamos a ver requisitos legales y otros requisitos de la organización. ¿Ok? Entonces, considerando las cuestiones internas y las cuestiones externas. Entonces, es allí donde esto debemos siempre, como les decía hace un rato, mantener una visión bien amplia del alcance que vamos a desarrollar. Y la acción correctiva va a ser una acción que va a permitir eliminar la causa o una no conformidad o un incidente y prevenir que éste vuelva a ocurrir. Cuando se habla de incidentes, se deben diferenciar dos tipos, accidentes y los cuasi accidentes. ¿Ok? Todos estos están involucrados intrínsecamente en esta misma definición. Aquellos sucesos que pueden provocar daños o deterioro a la salud o aquellos que pudiesen, aun cuando no tener consecuencias, haber abordado un potencial de daño a la salud o al individuo. ¿Ok? Incluso también a lo que sería el entorno, el espacio de trabajo, maquinarias en general. Aquí, bueno, la organización tiene la responsabilidad de implementar, establecer procesos para ello. Es aquí donde nuestros procedimientos para lo que es la investigación de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, los reportes vienen a complementar el cómo vamos a abordar específicamente esta área dentro de lo que sería nuestro sistema de gestión. ¿Ok? Y bueno, hablar de mejora continua, como les decía, en este caso la norma, nos define la norma, la mejora continua, perdón, como cualquier actividad recurrente para mejorar el desempeño. La misma norma nos ofrece dos notas, en este caso la nota uno nos habla de que mejorar el desempeño está relacionado con el uso del sistema de gestión de la SST para lograr un mejor desempeño global en todo lo que es la estructura de la seguridad y salud en el trabajo, coherente con la política y los objetivos. Pero también nos define de que la mejora continua no significa ininterrumpida. Es decir, de manera que no es necesario que la actividad tenga lugar en todas las áreas de forma simultánea. O sea, no es que yo tengo que llevar un proceso en tope. Puedo ser, la continuidad se va a dar en que sea consecuente en lo que voy haciendo, no que tengo que ser continua de forma simultánea en todos los aspectos. ¿Me dejo entender? Entonces, la misma norma nos deja esos dos puntos de aclaratoria. Con relación a los requisitos relacionados a la mejora continua en el apartado 10.3, bueno, la organización debe mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión. ¿Para qué? Bueno, para mejorar el desempeño de la seguridad, para promover una cultura que apoye el sistema de gestión en materia de seguridad y salud en el trabajo, promover la participación de los trabajadores en la implementación de acciones, comunicar resultados, mantener y conservar información como evidencia de todo esto. ¿Cómo puede la organización mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de su sistema de gestión? Bueno, a través de la política. La política no es un documento de que lo hice y así quedó, no. Es dinámico. Si mi empresa está evolucionando, está cambiando procesos, sistemas, o sea, mi política debe ir adaptándose a ello. De igual manera, los objetivos de mi sistema. No es que, bueno, yo empecé hace 20 años, implementé mi sistema, la empresa evolucionó y mi sistema sigue quedándose obsoleto. No, los sistemas de gestiones y todos los requisitos que vienen con ellos, todas las partes que lo componen, van a ir evolucionando en función de la misma empresa. Si se modernizan procesos, si se cambian todo ello
va a requerir una revisión y una adaptación. Y todo esto viene a ser parte de lo que se considera mejora continua. Resultados de las auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y los aportes dados por las revisiones de la alta dirección. En el anexo A de la norma, en cuanto a las orientaciones para el uso de este documento, la norma incluye algunos ejemplos de oportunidades de mejora continua. Hablamos de tecnologías de materiales nuevos, eso es mejora, buenas prácticas tanto internas como externas, sugerencias, recomendaciones de las partes interesadas, conocimientos nuevos, adaptaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, competencias de los trabajadores, mejora en el desempeño, ajuste o minimización de recursos, entre otros. O sea, todos estos son elementos a tomar en consideración que forman parte de lo que es los procesos de mejora continua dentro de la organización. Bien, de esta manera, señores, digamos que concluyo lo que corresponde a la descarga instruccional prevista para la tarde de hoy. Bueno, no, sin antes traerles que hay, me imagino que algunos de ustedes habrán escuchado de que vienen nuevas versiones de la ISO 45000. Sí, es cierto, hay avances, hay mejoras. Hasta ahora estamos trabajando con la versión actual, que es la del 2018. Sin embargo, está en revisión una propuesta de una ISO 45000. Se prevé que sea aprobada para el año próximo en lo que corresponde al 2027, donde, bueno, digamos que van a haber algunos mejoras, se proponen mejoras en tanto los aspectos como enfoques de riesgos, cambios climáticos, bienestar laboral. Se están incorporando mejoras en cada uno de ellos en función de lo que maneja la versión actual. Pero sí, sí vienen avances y vienen mejoras con relación al estándar de la ISO. Gracias por su atención. Vamos a entonces a proceder a revisar si hay alguna duda, alguna pregunta que quedaron en el chat de la sala. Y de igual manera, bueno, para los que quieren participar o tengan deseos de hacer alguna pregunta, vayan levantando la mano para organizar el derecho de palabra. Dani. Gracias, gracias, licenciada. Excelente información, buenísima introducción. Sabemos que esto es muy amplio, o sea, cuando vamos a desglosar, a desmenuzar cada uno de los temas, ¿no? De las cláusulas que están enmarcadas, oye, eso lleva su tiempo. Y usted Sí, en este señor. una introducción bastante interesante en lo que hace referencia a la ISO 45001, ¿no? Y eso es que aún así también hace falta mucho más de las diferentes extensiones que tiene esta ISO 45000. De verdad que excelente información. Como lo decía allí la licenciada, si hay alguna persona que está en la sala y le agradezco por estar presente hasta el último momento. ¿Ve? Puede levantar su manito y de alguna u otra forma puede hacer alguna pregunta de manera presencial. De todas maneras, por aquí estuve revisando el chat y Ajá, uno de los participantes, María Ángel Durán, hacía ajá. consulta. ¿El diagnóstico línea base se realiza solo una vez en una organización o anual? ¿La debo actualizar? Mira, la línea base va a ser nuestro punto de partida, ¿ok? Es tanto para lo que son las estructuras de sistema de gestión enmarcadas en la ISO, como lo que es el cumplimiento de nuestro sistema de gestión legal país. Una línea base va a ser ese diagnóstico que necesito. Eso es como que tengo un dolor en el brazo y necesito hacerme un rayos X para ver si es que tengo una lesión o en el hueso o empiezan de allí las derivaciones, o es una lesión muscular o es una por articulación X. ¿Qué te modifica una línea base? Si tú mantienes tus procesos, tu estructura en el tiempo idem, lo que tú diagnosticaste en principio, tú lo trabajaste, abordaste tus necesidades, puedes a través de los procesos de auditoría revisar las mejoras que tienes, ¿ok? O sea, y puedes ir identificando.
hubo un cambio en el proceso, un cambio en la estructura física de tu empresa, se incorporaron algunos elementos, bueno, tú puedes ir abordando esos cambios de manera particular, ¿ok? Pero digamos de que no es que la línea base se actualiza anualmente para vernos, o sea, la misma línea base va a ser tu punto de partida y esas actualizaciones van a derivar de los procesos de revisiones, de las auditorías, las mejoras continuas te van a ir llevando a ver qué has mejorado, qué te falta y el seguimiento que debes ir haciendo sobre ellos principalmente. Excelente, gracias, gracias por esa información y excelente respuesta, de verdad que sí, bastante interesante. Para que todos tengan conocimiento, por ahí en el chat se colocaron los números telefónicos de contacto, aquellas personas que estén interesadas en lo que hace referencia a la certificación, con mayor detalle de la información. Por allí mencionaban que si la clase está siendo grabada, eso es correcto, la clase está siendo grabada. Dentro de los comentarios tenemos por allí excelente información. Qué Salud, bueno. Juliet. Muy buena ponencia. Muchísimas gracias por esta información. Excelente, gracias. Gracias, muy buena ponencia. De verdad que espectacular. Si hay Qué bueno. personas que estén en la sala que pueda, donde desee, quedó con alguna duda, alguna inquietud, bueno, aprovechemos a la licenciada para que nos dé, digamos, una El respuesta. feedback que sea necesario. De verdad que sí. O No, sea, yo sé que dudas puedan quedar, porque en aras del tiempo, o sea, todo lo que es el manejo de información, traté de condensar lo más que pude para presentar lo que sería un bosquejo general de todo lo. Pero ya cuando empezamos a implementar, gente, ahí es ahí donde empiezan a abordarnos todas las dudas. Fanny levantó la manito. Hola Fanny, buenas tardes, ¿cómo te puedo ayudar? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la presentación, estuvo excelente. Yo tengo una pregunta de algo que se mencionó en un momento, que es el tema de las certificaciones, que tú lo mencionaste y es muy cierto, ¿no? Cuando dicen certifícate en tal cosa, por ejemplo, certifícate en espacios confinados, ajá, pero Una charla ¿cómo de una sé hora. yo, cómo sé yo que esa persona, sí, aparte de que es en 2 horas la capacitación, ¿verdad? ¿Cómo sé Y yo es que, virtual. exacto, cómo sé que no es Mira. que tiene las competencias para dar la certificación y que es demasiado extraño que alguien ofrezca así una certificación cuando sabemos que, ajá, yo te puedo dar un certificado de una clase de seguridad en espacios confinados que es muy distinto a que yo ofrezca, certifícate como operador de espacios confinados o algo así, no sé cómo hacen la propaganda a veces. Ahora, ¿cómo Claro. identifico yo quién realmente hace una certificación? O cómo en Venezuela una empresa, una institución, qué sé yo, pueda adquirir las competencias para realmente certificar competencias. No sé si me explico. Sí, lo que pasa es que ahí venimos con procesos distintos. Hay la gran realidad que tenemos, no nada más Venezuela, sino muchos de nuestros países a nivel de Latinoamérica y Centroamérica, son los vacíos legales, ¿ok? Vacíos legales como justamente la falencia de esos requisitos de definir qué es una persona, para empezar, qué es una persona competente. ¿Qué hace una competencia? Entonces, muchas personas ante esos vacíos legales, ¿qué asumen? Ah, bueno, que como usted es ingeniero y tiene 10 años de experiencia, usted es la persona competente para eso. Y no,